Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy te traigo un nuevo webinar, otro de los más que venimos acostumbrados que estamos haciendo, y es para hablarte sobre la importancia del análisis del volumen, ¿de acuerdo? Así que espero que a este webinar le saques el máximo provecho y que realmente lo que te transmito te sirva para comprender y entender por qué es tan importante prestarle atención al volumen y por qué los traders siempre se ponen a buscar indicadores mágicos, estocásticos, RSI y toda esa cantidad de indicadores que lo único que hacen es confundirnos desde mi humilde lugar. Esto lo digo desde mi humilde lugar porque no quiero que se enoje nadie de los que usa esos indicadores. Pero yo creo que lleva a una confusión y a estar esperando que ese indicador marque entradas, cuando en realidad lo más importante desde que yo empecé a hacer trading y que realmente empecé a ver esa rentabilidad o esas ganancias en la entrada, fue cuando realmente le presté atención al volumen. Entonces en este video y en este pequeño webinar, como te dije antes, lo que te voy a transmitir y mostrar es la importancia sobre el análisis del volumen. ¿Qué te parece si nos vamos a las pantallas y empezamos a ver un poco esto? Dale, nos vemos. Ah, y acordate, suscríbete al canal, comentá que es importante para que yo a diario vaya publicando más cosas y nada, y me ayuda también a un poco de interés y alegría a seguir subiendo cosas que veo que realmente ustedes utilizan. Así que bueno, nada, suscríbete y vamos a las pantallas, ¿te parece? Dale, nos vemos. Adiós. Bueno, ¿qué tal si nos vamos acomodando y vamos empezando, como dijimos antes, a ver qué es esto del volumen, ¿sí? El análisis del volumen y por qué los volúmenes son tan importantes, ¿sí? Ahora, son preguntas que muchos se deberían hacer. ¿Por qué los operadores profesionales prestan tanta atención al volumen de negociación? ¿Qué hay detrás del indicador de volumen, por ejemplo? Eh, Otra de las preguntas que se pueden hacer es ¿por qué es importante el análisis del volumen? ¿Sí? Eh, a ver, vamos a ver, intentaré responder a estas preguntas en este webinar y en forma científica. Y si nunca utilizaste el volumen, lo más probable es que desees intentar incluirlo en tu sistema de operatoria diaria. Definitivamente tendrás algunas ideas sobre cómo mejorará tu resultado después de ver todo lo que yo te voy a transmitir en esta pequeña presentación de lo que es el volumen. Lo que veremos en este webinar es lo siguiente. ¿Con qué comienza el análisis del volumen? Características específicas del indicador de volumen simple, indicadores de volúmenes avanzados, importancia de la ley de la demanda y la oferta, ventajas del análisis del volumen, ejemplos de análisis del volumen que vamos a ir viendo más adelante. Y si te parece, comenzamos. Vamos a arrancar con qué comienza el análisis del volumen, los primeros pasos de los operadores principiantes en los mercados financieros, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esos primeros pasos que dan? Bueno, la mayoría se registra con un broker de Forex o de CFD. Eso es lo primero que hacen. Luego abren una cuenta demo, en el mejor de los casos, porque siempre termina abriendo en real. Y luego se bajan o se descargan la consola MetaTrader 4 o la consola que ese broker le provea. Ahora, ¿qué pasa? Lo que pasa es que primero, antes de hacer todos estos pasos, lo que deberíamos hacer primero es formarnos y saber qué sistema de operatoria debemos incluir para tener resultados, ¿sí? Pero bueno, lamentablemente esto es por lo que comienzan todos los traders cuando arrancan o quieren empezar a operar en los mercados financieros. Ahora, luego comienzan a experimentar con estrategias, buscando el santo grial y visitando todos los foros o viendo videos de cualquier tipo en YouTube o en cualquier otro canal. Los traders principiantes no logran obtener grandes ganancias rápidamente, a pesar de las promesas publicitarias de los brokers o de esos videos que ven o de esos indicadores. Y se decepcionan, está claro eso. Sus esfuerzos para recuperar las crecientes pérdidas los hace aumentar los lotes o los volúmenes operatorios con los que están acostumbrados a operar. El resultado termina siendo siempre el mismo. Explotan las cuentas o las funden. Una historia familiar que yo escucho a diario. ¿No es así? ¿No te parece? Bueno, ahora, muchos traders abandonan el trading poco después de comenzar sus carreras, ¿sí? Eso es la realidad. Ahora, los más motivados, persistentes, intentarán descubrir dónde radica el problema. Por lo tanto, buscarán la verdad. Los traders comienzan a prestarle atención al indicador de volumen.
y tratar de ver de qué se trata ese indicador que anteriormente nunca le dieron importancia porque estaba más concentrado en dónde, bueno, en los indicadores de MACD, RSI, todas esas cosas. Ahora, ¿qué pasa con esos indicadores? Que la gran mayoría de esos indicadores de análisis técnico, como el MACD, el estocástico, el RSI, la banda de Bollinger y cientos de miles más que me puedo cansar de enumerar en este momento, utilizan valores y lecturas de precios atrasados, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, que todas esas entradas que por ahí puedan hacer, desde mi punto de vista, porque no quiero que se ofenda a nadie como le dije anteriormente, porque tal vez a alguno le funciona, pero es 1 en 1.000.000, entonces van a llevar a pérdidas. Esa pantalla que vos estás viendo ahí es una captura de la consola MetaTrader 4 y ahí podemos ver los indicadores típicos que utilizan la gran mayoría, ¿sí? La barra ahí perdón, el RSI, el MACD, bueno, y así sucesivamente. Ahora, el indicador de volumen es una historia completamente diferente, eso te lo aseguro. La característica específica del volumen es que no utiliza el precio y no sus derivados, ¿sí? Los volúmenes no pasan por fórmulas mágicas y se muestran en el terminal. En términos de tick, cada tick representa una operación ejecutada, ¿sí? O, en términos absolutos, una serie de operaciones ejecutadas. O, en términos monetarios, una suma de los costos de las operaciones ejecutadas. El primer tipo de volumen es el volumen de tick. Es conocido principalmente por los usuarios MetaTrader 4 o MetaTrader 5, por ejemplo. Los volúmenes en términos absolutos y monetarios son volúmenes reales de las operaciones, que son proporcionados por exchanges oficiales en tiempo real. Los clientes de los exchanges de Forex que operan a través de la consola MetaTrader, por ejemplo, a menudo se preguntan si es posible usar el volumen de tick como una alternativa al real. Bueno, en principio el volumen de tick podría usarse para el análisis de las operaciones, ya que tanto los volúmenes de tick como los volúmenes reales muestran la actividad del mercado. Sin embargo, el uso de los volúmenes reales proporciona un análisis más preciso, especialmente si analizamos el volumen y lo dividimos en grupos de compra y venta en cada nivel de precio. Los indicadores de volumen progresivo proporcionan esta vista de rayos X. Ahora, ¿qué es lo que sucede? O sea, tal vez te estarás preguntando qué son los indicadores de volumen progresivo. Bueno, déjame que te cuente. Con el avance y el crecimiento de las capacidades informáticas de las computadoras personales, esto se hizo posible que todos pudieran analizar el volumen profesionalmente con la ayuda de plataformas especializadas, ¿de acuerdo? O sea, las plataformas como Atas o las plataformas similares, Wolfi y otras más, son plataformas que utilizan el análisis del volumen progresivo. Fíjate en la imagen ahora que te voy a mostrar a continuación, ¿sí? Podemos ver cómo se toma lectura de ese volumen o de ese volumen progresivo, ¿sí? En la imagen esa que vos veas ahí, como te dije, es un gráfico de los futuros del DAX, ¿sí? En un periodo de 1 hora, el tipo de gráfico es de clúster o huella o Fosprint, depende cómo lo quieras llamar, y Atas tiene 25 variantes de ver diferentemente las formas o las huellas que deja el volumen. La variante de huella en el gráfico muestra grupos de colores en lugar de velas tradicionales, ¿sí? Los grupos verdes son compras y los grupos rojos son ventas. Un grupo más amplio muestra más negociaciones o volumen conveniente, ¿de acuerdo? Ahora, fíjate que esa imagen está numerada y te voy a pasar a explicar qué es cada cosa de esa imagen. El número 1 que tenemos aquí es el indicador de volumen comercial tradicional por unidad de tiempo. El número 2 es el Cluster Stat, que proporciona la estadística completa por volumen. Por ejemplo, delta, que es una diferencia entre compras y ventas. Los datos se visualizarán con colores, como lo ves ahí, en esos casilleros. Pero si cambiamos la escala, podremos ver los valores numéricos. Si esto lo ampliamos, lo corremos desde los ejes, esto se va a ampliar y nos va a mostrar los valores numéricos. En vez de verlo en color, lo vamos a ver en numérico. Por si no recordás o no sabes lo que es el delta, te recuerdo que hay un video, un webinar donde subimos que explicábamos muy bien qué es lo que es el delta. Avancemos. El número 3 que vemos aquí al costado es el perfil de mercado, market profile o volúmenes horizontales. Durante una semana está configurado este gráfico, ¿sí? Ese volumen lo estamos viendo en semanal. Es posible seleccionar cualquier periodo de tiempo con un desglose en compra y venta, ¿sí? Ahora, el número 4 que ves aquí, ¿sí? Es el perfil arbitrario. Atas crea inmediatamente volúmenes horizontales para cualquier parte del gráfico, que lo podríamos seleccionar con el mouse. Si nosotros queremos ver esta parte de bajada de aquí, esta caída, nos bastaría solamente con tomar el cursor desde aquí del máximo y arrastrar el market profile, el perfil de volumen, para que se expanda y poder ver la cantidad de volumen que se estaba negociando ahí.
Ahora, perdón, pasemos al número 5. El número 5 es el indicador Big Trade, ¿de acuerdo? El famoso indicador de la consola ATA, que marca las compras importantes en verde y las ventas importantes en rojo. Podemos configurar la alerta del Big Trade y no nos perderemos una operación de gran volumen. Además, la flecha, fíjate, la flecha está de aquí, lo que está apuntando es a grandes volúmenes de compra cuando la resistencia, que se puede ver en el perfil arbitrario, que es el número 4, cómo se rompe. Fíjense en que cuando está llegando a esa resistencia, a ese pico de volumen, entra el indicador Big Trade, nos alerta con ese rectángulo que está ingresando una gran cantidad de volumen de compra. Lo que hace es romper esa resistencia arbitraria y el precio se dispara automáticamente para arriba. Ahora, el número 6 que tenemos aquí arriba, esas rayitas de ahí, es el indicador de desequilibrio y muestra los desequilibrios entre compras y ventas en grupo, ¿sí? El número 7 es en ATAS el Smart Eye o la cinta que te permitirá analizar todos los volúmenes en los precios o filtrados en los momentos de su ejecución en el precio. Yo, por ejemplo, en mis consolas utilizo dos tipos de cinta, una cinta rápida, que es como la que está viendo en la captura esta, y por debajo de esta cinta una cinta lenta, que esa cinta se encuentra filtrada con números de volúmenes de los cuales yo considero que cada activo que opero tiene un valor diferente. Bueno, lo que hago es filtrarlo para no tener tanto ruido y ver más o menos cuando está entrando un volumen más grande, más importante, más relevante. Ahora, el análisis de volumen y la ley de la demanda y la oferta, te voy a mostrar este gráfico, mira esa imagen de ahí, es una interpretación gráfica de la ley de la demanda y la oferta que tal vez viste cuando, si fuiste, no sé, estudiante de una carrera de economía o en la secundaria, tal vez en alguna secundaria lo solían dar, o como te dije antes, si eras un junior o un principiante de primer año en las carreras de economía. Y esa imagen, ¿qué es lo que nos muestra? Bueno, parece una imagen muy simple. Para los que la vieron anteriormente les va a parecer muy simple. Y te voy a pasar a explicar, si no la conoces, qué significa. Por ejemplo, la línea azul es la curva de la demanda, la línea roja es la curva de la oferta. Ahora, la intersección de las curvas es el punto de equilibrio precio justo, se interpreta de esa forma, ¿sí? El siguiente eje que vemos aquí arriba, ¿sí? El eje este de aquí, es el precio, ¿sí? Y el otro eje es la cantidad de una serie de productos que pueden ser servicios comprados o vendidos, ¿sí? En el caso nuestro de la bolsa, pueden ser activos o índices, lo que fuera. Pero sin embargo, te tengo que decir algo, esta simple imagen es significativa. Para que exista la demanda tiene que surgir un deseo e interés para comprar, y en la oferta un deseo y un interés para vender. Son una piedra angular y una verdad absoluta, lo que te digo, que es la base de cualquier operación comercial, incluidas las negociaciones de bolsa. Tal vez te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver el análisis de volumen con el indicador de volumen? Bueno, simplemente mira el eje quantity de la cantidad. De hecho, si prestas atención, muestra el valor de cantidad de la actividad comercial que se transmite a través del indicador de volumen. Mientras que en la imagen esta que te muestro a continuación, ¿sí? Lo que podemos ver, o sea, en la anterior imagen, de la que estábamos viendo antes, esta de aquí, es una imagen bidimensional de la interacción de la demanda y la oferta. Y la imagen esta de aquí, el típico gráfico que utilizas a diario para operar es una proyección tridimensional de este último, ya que el eje tiempo se agrega precio y cantidad. Y fíjate lo que te puse ahí, que te lo numeré también, ¿sí? Fíjate, el número 1 es precio y volumen de negociación en tiempo, ¿sí? Entonces el número 1 es el precio, el número 2 es volumen de negociación y el número 4, el número 3, perdón, es el tiempo. Entonces todo eso lo que nos va a dar es precio y volumen de negociación a tiempo. Lo mismo que la imagen bidireccional anterior que vimos. Ahora, tenemos un terreno fértil para analizar la dinámica de la oferta y la demanda basada en la interacción de los valores del precio y volumen en el tiempo, ¿sí? Con esta imagen de aquí que vos ves. Ahora, la idea del análisis del volumen de negociación, ¿sí? Y las operaciones se reduce a la búsqueda de las respuestas más probables de las siguientes preguntas que tienes que hacerte cuando estás frente a tu gráfico. Estas preguntas se las tienen que hacer siempre cuando se van a sentar a operar. Mirar los gráficos y decir y hacerse esta pregunta. ¿Por qué el precio subió o bajó y el volumen aumentó o disminuyó? ¿Cuánto aumentó o disminuyó el volumen cuando el precio subió o bajó? ¿Por qué aumentó el volumen y el precio no se mueve? ¿Cómo cambió el delta, la diferencia entre compras y ventas?
cómo se comportó el precio cuando surgió un volumen anormal, por ejemplo, o qué sucedió después de que surgió un volumen anormal. Todas esas preguntas y así sucesivamente son las que tenés que hacerte a diario cuando te sientes en tu gráfico. Por lo tanto, al analizar el volumen y sus interrelaciones con el precio, un trader tiene que formar su propia opinión sobre el cambio del equilibrio de la oferta y la demanda. Hablando en sentido figurado, lee la dinámica de la confrontación entre compradores y vendedores de la tabla en tiempo real. En consecuencia, te voy a presentar ideas de operativas bien fundadas y, por ejemplo, ¿sí?, el precio crece lentamente al caer el volumen al nivel de resistencia. La fuerza de la compra está agotada, una señal de venta, ya que el precio actual es probablemente más alto que el justo. El precio cae lentamente al caer el volumen al nivel de soporte, la presión de las ventas se seca, una señal de compra, ya que el precio actual es probablemente más bajo que el justo. El precio se niega a subir a pesar de un gran volumen de compra, significa que un jugador importante está vendiendo el activo mediante órdenes limitadas de venta. Es una señal de venta. Bueno, aquí hablamos y tocamos el tema de la relacionalidad del mercado, ¿de acuerdo? Los seguidores de esta teoría creen que el precio actual siempre es justo y que el mercado tiene en cuenta automáticamente todos los factores de influencia en el precio. Pero, sin embargo, el negocio de Wall Street es financiar corporaciones y vender valores. El público tiene una comprensión relativamente débil de su valor real. Esa frase la decía Richard Wyckoff, así que si alguno estudió esos métodos, la habrá escuchado. Los precios del mercado se forman en la mente de los seres humanos y todos cometen errores. Podrás comprender que el precio está lejos de ser justo en los puntos extremos del pivot. Si estudias los gráficos de precios y volumen, especialmente en los momentos de compra y venta de patrones de climas, ¿sí?, vamos a ver ahora qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, en este gráfico que te estoy mostrando ahí, que son, normalmente los picos anormales o de volumen que solemos ver en el gráfico a menudo son producto de publicaciones fundamentales o noticias, ¿sí? El precio actual muy probablemente se aleje del precio justo en esos momentos. La imagen ahí, como te dije, te lo demuestra. Fíjate, ese es un gráfico del Bitcoin, ¿sí? Y lo que podemos observar ahí va a ser el clima, ¿sí? En el número 1 vemos el clima de compra en el mercado de Bitcoin en diciembre del 2017, cuando la cotización alcanzó los $20.000, ¿sí? Y en el número 2 podemos ver cómo el clima de compra reciente a finales de junio del 2019, cuando cotizaba a $13.000, ¿sí? Puedes encontrar más ejemplos de situaciones en los que el precio del mercado actual puede diferir del valor real de los activos, en delirios populares, extraordinarios y locuras de las multitudes, ¿sí?, de Charles Mackay, por ejemplo, que te recomiendo que busques en Google a Charles Mackay y lo leas. Yo total acá abajo, de última, después en la descripción te voy a dejar quién es Charles Mackay para que lo puedas entender un poquito mejor. Ahora, las ventajas del análisis del volumen. Ten en cuenta que un trader que analiza el volumen no tiene que considerar factores fundamentales o realizar un seguimiento de los pronósticos de expertos y procesar otras fuentes adicionales. Toda la información necesaria ya está en el gráfico, ¿de acuerdo? Tiempo, precio y volumen. Esta es la ventaja del análisis del volumen. El gráfico es una fuente suficiente para sacar conclusiones sobre las fuerzas de la demanda y la oferta y proporciona toda la información necesaria en la forma conveniente para el análisis. Y no importa cuáles sean los motivos detrás de las acciones de compradores y vendedores. La interacción de los promedios móviles, el déficit de la demanda en el área de compra o de sobrecompra, los tweets de TRAN, el flash crack inesperado, todas esas cosas realmente no importan. Si un lector de gráficos interpreta correctamente la interpretación del precio y del volumen con el tiempo, adquiere la capacidad de actuar en armonía con los jugadores fuertes que rara vez cometen errores, por ejemplo los institucionales. Si nosotros aprendemos a tomar lectura de los gráficos de volumen, seguramente vamos a poder fluir junto con los institucionales o con esas grandes inyecciones de volumen y nunca vamos a ir en contra. Los principales expertos ya realizaron un análisis fundamental correcto y sus acciones en el mercado. Los grandes institucionales primero, ya lo analizaron antes que vos lo tengas analizado. Podemos rastrearlo en el gráfico con grandes movimientos de volumen. Levantan el velo sobre sus verdaderas intenciones. El gráfico de precio y el volumen permiten hacerlo, especialmente en el caso si operás con la plataforma ATA, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Cuanto más grande sos, más huella vas a dejar si caes. Entonces, cuando esos institucionales, esa grande cantidad de volumen ingresan, si nosotros sabemos detectar si son volúmenes de parada, si son volúmenes de iniciación,
¿de acuerdo? Vamos a saber cómo fluir. Ahora, ¿qué te parece si yo te muestro un ejemplo, por ejemplo, en la plataforma ATAS? ¿Sí? Ya mencionamos anteriormente el clima de compra a fines de junio del 2019 del Bitcoin, ¿te acordás? Ahora analicemos los volúmenes de negociación en ese periodo y a continuación vamos a ver la huella o el footprint, ¿sí? O los clústeres del intercambio del Bitcoin en un periodo diario, ¿sí? En ese gráfico estamos en una temporalidad diaria. Ahora, fíjate que ahí está numerado, igual como lo hicimos con las anteriores imágenes. El día 1 fue el día culminante de compra. Seguramente estuvo acompañado de una avalancha de noticias positivas en los principales medios de comunicación. Es más, si nos ponemos a buscar en esa fecha nos vamos a dar cuenta que es así. Ten en cuenta la actividad de los compradores o grupos verdes masivos, ¿sí? Fíjate la cantidad de compradores, ¿sí? Como lo marca aquí la plataforma, mirá, ¿sí? Ten en cuenta eso. Cuando se rompió el nivel de los 12.500, ¿sí? El nivel está aquí, de aquí. Si esos grupos verdes eran una verdadera fuerza de la demanda, perdón, ¿por qué entonces el Bitcoin cayó tan bajo los próximos días? Recordá que estamos en diario. Mirá, cuando lo rompió, si realmente todas esas compras que entraron eran intenciones perdón, de seguir hacia arriba, ¿por qué entonces cayó durante todos estos días? Bueno, fíjate el número 2 que está marcado ahí, que es el 10 de julio, que fue la prueba del nivel de los 12.500. Ten en cuenta los grupos nuevamente. Hay compradores verdeosos. Es una trampa en realidad. Estos son rastros de la activación de los stop loss de las compras de los anteriores. El cuerpo principal de la vela son racimos o mechazos rojos, lo que significa que la presión de los vendedores después de comprar, ¿sí? después de comprar los hechos en el gráfico de precio y volumen, ¿sí? Un análisis puede llegar a la conclusión de que el mercado no está interesado en subir. Significa que debemos esperar un movimiento a la baja. Podés encontrar un buen punto de entrada utilizando los datos, por ejemplo, como es el Smart DOM, la cinta, ¿sí? Y así es como se tiene que realizar el comercio de hecho. Ahora, nosotros vimos muchas cosas acá. ¿Qué te parece si de todo esto que vimos hacemos un pequeño resumen para ver qué es lo que sacamos en conclusión? Bueno, necesitarás encontrar el punto de apoyo, como te dije antes, para operar a una distancia a largo plazo. Un punto de apoyo me refiero a un soporte, a una resistencia importante para lograr esa entrada y compararla con los volúmenes y todas las demás herramientas que nos proporcionan este tipo de análisis de volumen progresivo. La ley de la demanda y la oferta, que se basa en la información de precios y refleja el comportamiento constante de las personas o la actividad en diversas situaciones del mercado, podría ser tal vez incluso, o debería ser, yo diría, un soporte confiable o una resistencia. Si el precio baja demasiado, la mayoría de los compradores desearían comprar, pero solo unos pocos vendedores estarían de acuerdo en vender. Si el precio sube demasiado, la mayoría de los compradores no desearían comprar, porque todos quieren comprar barato. Pero la mayoría de los vendedores estarían encantados por vender porque esos vendedores quieren vender caro. Ahora, la actividad normal o el volumen extremadamente alto, como te dije antes, que deja huella, es un signo de ventas, de pánico o compras eufóricas, el efecto miedo a perderse esa subida o esa bajada, ¿sí? La mayoría de los traders comete ese tipo de error. El análisis o la lectura del gráfico de precio y el volumen en el tiempo es una interpretación del estado de ánimo del mercado o un análisis de los equilibrios o de los desequilibrios cambiantes de la demanda y la oferta en los mercados financieros sensibles. La tabla nunca miente, decía Tom Williams. Si no hay volumen en el gráfico, es imposible analizar la demanda y la oferta. La tabla de precios sin volumen es como una bicicleta con una rueda. Si podés montarla y subirte a ella, ya que es como querer esquiar en el desierto de Sahara. Pero ¿para qué necesitas esta experiencia? Digo yo. Con estas herramientas de los volúmenes de análisis progresivo y todo, yo te invito a que aprendas a operar con Orden Flow y veas la diferencia que puedes lograr en tus operaciones a diario. Así que bueno, trader, desde ya espero que todo esto que estamos viendo te sea de utilidad, te sirva realmente y bueno, nada, los estaremos viendo en el próximo webinar, ¿te parece? Y acordate de suscribirte y comentar y darle like. Nos vemos, amigos. Adiós, hasta la próxima.